Hola chicos, vamos a ver una nueva aplicación de límites y es para el estudio de la continuidad. Primero vamos a ver una gráfica y vamos a entenderlo desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico, que sería en este caso, la continuidad se entiende muy fácilmente porque sería los lugares donde tengo que levantar el lápiz a la hora de pintar la función. O sea, en este punto, si os fijáis, yo debería levantar el lápiz para poder seguir dibujando. Aquí vuelvo a levantar el lápiz para poder seguir dibujando la función y aquí vuelvo a levantar el lápiz para poder seguir dibujando la función. Esto quiere decir que tenemos 3 puntos de discontinuidad. Tendremos un punto de discontinuidad ahí, otro punto de discontinuidad aquí y otro punto de discontinuidad aquí. Esto quiere decir que en este valor de x, al que le vamos a llamar a, la función no es continua, en 0 la función no es continua y en este valor de x, al que vamos a llamar b, la función no es continua. En el resto la función sería continua, en el resto de puntos. He puesto en la gráfica los 3 tipos de discontinuidad que aparecen y los voy a explicar brevemente. El punto A, cuando x es igual a A, el tipo de discontinuidad que nos aparece es una discontinuidad evitable. ¿Por qué se llama discontinuidad evitable? Porque simplemente hay un punto donde no existe la función y si yo rellenara ese punto, la función sería continua, por eso es evitable, porque la podría evitar simplemente rellenando el punto. Vamos a ver el segundo caso, que sería x0. x0, si nos fijamos, lo que pasa a la función es que hay una asíntota vertical, ya hemos visto las asíntotas. Entonces, esta función sigue hacia menos infinito y luego empieza desde más infinito. Y el eje X, en este caso, el eje Y, representa una asíntota vertical. Las asíntotas verticales siempre son discontinuidades inevitables de salto infinito. Salto infinito porque los extremos o la función se acerca a esa línea desde infinito positivo o infinito negativo, ¿vale? Y el último tipo de discontinuidad, que sería la que representa el punto B, es una discontinuidad en la que una función acaba a una altura y vuelve a empezar otro tramo de función a otra altura diferente. Pues ese tipo de discontinuidad se conoce como discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque podemos calcular la distancia que hay entre un punto y otro. Salto finito, si yo calculo la distancia que hay de aquí a aquí, lo único que tengo que calcular es qué valor de y toma aquí, qué valor toma la función aquí. Y ese es el salto. Esto es el salto que da la función cuando pasa de una a otra. Como veis gráficamente es muy fácil interpretar funciones. Ahora vamos a ver cómo estudiaríamos las funciones de manera analítica. Analíticamente nuestro objetivo va a ser estudiar la continuidad en un punto, en estos puntos que hemos visto que son puntos discontinuos. Entonces, para estudiar la continuidad en ese punto, que en este caso está el ejemplo con A, lo que tendremos que ver es si la función, qué valor tiene en ese punto y qué valor tiene el límite. Si coinciden, si la función tiene el mismo valor que el límite en ese punto, la función va a ser continua. Para que la función, el límite exista en ese punto, tiene que coincidir el límite cuando x tiende a ese número por la izquierda y el límite cuando x tiende a ese número por la derecha. Vamos a ver con esto los tipos de indeterminaciones que tenemos y un par de ejemplos. ¿Qué pasos vamos a tener que seguir para poder estudiar la continuidad en una función? El primer paso siempre va a ser estudiar el dominio de la función. Si el dominio es todo R, no va a tener puntos de discontinuidad relativos al dominio. Si el dominio es R menos algunos valores, esos valores van a representar puntos de discontinuidad y los tendremos que estudiar. Y el segundo paso, cuando tenemos funciones a tramos, que es el tipo de funciones en los que vamos a estudiar la continuidad principalmente, tenemos que calcular el límite en donde la función cambia por la izquierda y por la derecha y ver si coinciden o no. Tenemos que ver si coinciden o no. Y tenemos que estudiar el valor de la función.
en ese punto. Una vez que seguimos estos pasos, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Con qué tipos de discontinuidades? Bueno, ya hemos dicho que para que la función sea continua se tiene que cumplir la igualdad. Solo va a ser continua en ese valor de x si el límite por la izquierda y por la derecha coinciden y además coinciden con el valor de la función. Pero nos podemos encontrar con las indeterminaciones. Tendremos discontinuidad evitable en los siguientes casos. Que el punto que excluimos del dominio al calcular el límite nos salga un 0 partido de 0. Entonces ese resultado nos va a dar un número y ese número no coincida con el valor de la función o no exista el valor de la función, o que el límite por la izquierda y por la derecha coincidan y o bien sea diferente del valor de la función o bien no exista la función en ese punto, el valor de la función en ese punto. Tendremos discontinuidad inevitable de salto infinito cuando al calcular el límite de la función o bien por la derecha o bien por la izquierda nos salga una indeterminación de k partido de 0, porque ya sabemos que esto como solución tiene más menos infinito. Y tendremos una discontinuidad inevitable de salto finito cuando los límites no coincidan. El límite por la izquierda tome distinto valor del límite por la derecha. Estos serían los tipos de indeterminaciones que tenemos de manera y cómo los estudiamos de manera analítica. Vamos a ver un par de ejemplos y veréis que es bastante sencillo. Empezamos por un ejemplo en el que lo que vamos a estudiar es la continuidad de una función racional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho y en todas las funciones racionales, es calcular el dominio. Para calcular el dominio deberíamos igualar el denominador a 0 y sabemos que el dominio es todo r menos lo que anula el denominador. Como en el denominador hay una ecuación de segundo grado, la resolvemos y nos va a salir como soluciones x2 y x menos 3. Lo que quiere decir que nuestro dominio va a ser todo r menos el menos 3 y el 2. Menos 3 y 2 son los posibles puntos de discontinuidad y calculamos su límite. Si calculamos el límite cuando x tiende a menos 3 de la función, x menos 2 par de x cuadrado más x menos 6, sustituimos por el menos 3 y comprobamos que nos sale. Si sustituimos por menos 3 numerador y denominador, nos sale menos 5 partido de 0. Lo que quiere decir es que estamos en una indeterminación de k partido de 0. Las indeterminaciones de k partido de 0 lo que nos decían es que teníamos discontinuidades inevitables de salto infinito, en este caso en el punto x igual a menos 3. Pero como estamos en límites, la discontinuidad hay que resolverla y comprobar así que nos sale infinito en los límites laterales y se justifica la discontinuidad. Si hacemos el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función, tenemos que recordar que a la izquierda del menos 3 está el menos 4. Por tanto, cogeríamos menos 3,1. Si sustituimos por menos 3,1 en la parte de arriba y en la parte de abajo de la función, en la parte de arriba nos queda negativo, sería negativo, y en la parte de abajo nos va a quedar positivo si sustituimos por menos 3,1 en el denominador. Por tanto, este tramo tiende a menos infinito. La función por el lado negativo del menos 3 tiende a menos infinito, por el lado de la izquierda. Vamos a ver ahora por el lado de la derecha el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Como estamos a la derecha del menos 3, a la derecha del menos 3 está el menos 2, cogeríamos el menos 2,9. Recordar que siempre cogemos una décima más, una décima menos. Si sustituimos la parte de arriba por menos 2,9 queda negativa. Si sustituimos en la parte de abajo por menos 2,9
también nos queda negativa, por tanto más infinito. Y aquí ya comprobamos que los límites laterales no coinciden y además salen infinito. Por eso justificamos que estamos en una indeterminación inevitable de salto infinito. En el punto x menos 3, siempre hay que decir en qué punto estamos calculando la discontinuidad. Vamos a ver el otro punto. El otro punto que excluimos del dominio es el 2. Si hacemos el límite cuando x tiende a 2 de la función, lo primero que tenemos que hacer, como antes, es sustituir. Siempre sustituimos y nos sale, al sustituir por 2, 2 menos 2 en la parte de arriba, 2 al cuadrado, menos 2 menos 6. Perdón, más 2 menos 6. Y nos queda 0 partido de 0. 0 partido de 0 lo podemos resolver, que es una indeterminación, y se resuelve factorizando. Como ya tenemos la ecuación de segundo grado resuelta, vamos a poner directamente los factores. Esto sería el límite cuando x tiende a 2. En la parte de arriba dejo el x menos 2 y en el denominador tengo que poner los factores, las raíces, o sea, las soluciones de la ecuación de segundo grado cambiadas de signo. Por tanto, el 2 se convierte en x menos 2 y el menos 3 en x más 3. Como puedo simplificar, simplifico arriba y abajo, me quedaría arriba un 1, y si sustituimos por el límite, ya hemos simplificado, nos quedaría 1 partido de 2 más 3, que es un quinto. Como lo que estamos haciendo es estudiar continuidad, podemos decir ya que la función tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2. Es una discontinuidad evitable porque nos ha salido una indeterminación de 0 partido de 0. Y si nos preguntaran cómo evitarla, lo único que tendríamos que hacer es utilizar el 1/5. Expresamos la función como una función a tramos y tendríamos la función x menos 2 partido de x cuadrado más x menos 6 cuando x sea distinto de 2 y 1/5 cuando x sea igual a 2. Y lo que hemos conseguido ya es cerrar ese círculo que veíamos en la primera imagen. Yo tengo el círculo abierto, por eso es una discontinuidad evitable. En este punto, que es en el punto 2, no existe la función, pero si yo al punto 2 le doy el valor 1/5, lo que hago es rellenar el círculo y habríamos convertido la función en función continua. Vamos a ver un último ejemplo en el que tengamos una función a tramos. Si os fijáis en esta función a tramos, tenemos varios intervalos, un primer tramo que es para valores de x menores que menos 1, un segundo tramo que es para valores comprendidos entre menos 1 y 2 y un último tramo que es para valores mayores que 2. Bueno, la clave está en dónde cambia la función. Entonces, si nos fijamos, la función va a cambiar en menos 1 y la función va a cambiar en 2. Por tanto, esos van a ser nuestros posibles puntos de discontinuidad inicialmente. Si seguimos los pasos de los que hemos hablado, lo primero que tenemos que mirar es el dominio y luego ya en los puntos donde creamos que hay discontinuidades estudiamos la función, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Cómo vamos a calcular función, límite por la izquierda y límite por la derecha cuando estamos en tramos? La función, el valor de la función lo vamos a encontrar donde aparezca el igual. Si tenemos menor o igual, mayor o igual o directamente igual. Entonces ahí es donde sustituiremos para dar el valor de la función. El límite por la izquierda es cuando x sea menor que, menor o igual, y el límite por la derecha cuando x sea mayor que o mayor o igual. ¿Vale? O sea, en el lado donde x sea menor es el lado de la izquierda, el lado donde x sea mayor es el lado de la derecha. Normalmente, si os fijáis, las funciones os las van a dar ordenadas. X menor que menos 1, lo que quiere decir que esta función llega hasta menos 1, esta función empieza en menos 1 y llega a 2, y esta función empieza en 2 y llegaría hasta infinito porque es x mayor que. Por tanto, va a estar ordenado. Este es el lado de la izquierda del menos 1, este es el lado de la derecha del menos 1. Este es el lado de la izquierda del menos 2, este es el lado de la derecha del menos 2.
y en ese aspecto ya tenemos facilitado coger los límites laterales. Por otro lado, hemos dicho que lo primero que hay que hacer es estudiar el dominio. Esto es muy importante porque las funciones a tramos pueden tener puntos en los que no existen. Entonces, para estudiar el dominio de una función a tramos, nos tenemos que fijar en cómo son nuestras funciones. El primer tramo es un polinomio, tiene dominio R, no nos va a dar ningún problema. El segundo tramo es un polinomio, dominio R tampoco nos da ningún problema. Pero el tercer tramo tiene denominador. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos una función con denominador, el dominio va a ser todo R menos lo que anule al denominador. En este caso, al denominador le anularía x igual a 0. Entonces, nos tenemos que fijar en el intervalo. Como nuestro intervalo van a ser valores de x mayores que 2, por tanto, de 2 hasta infinito, 0 no pertenece a este intervalo. Como no pertenece al intervalo, no me preocupo por el 0. En realidad esto no me va a hacer falta, lo ignoro. Y ya hemos analizado todos los casos y podemos estudiar los límites en donde cambia la función, en -1 y en 2. Y con eso sabremos la continuidad. Empezamos por cuando x es igual a -1. El primer paso sería estudiar f de -1 y como hemos dicho busco dónde está el igual a -1, mayor o menor, igual. Entonces el igual aparece aquí. Como aparece aquí, tomo la primera de mis funciones, la que tiene el igual. Tomo la función x menos x cuadrado. Sustituyo directamente por el -1, -1 menos -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es positivo, pero como hay un menos delante, me queda -1 menos 1, que es -2. Vamos a estudiar ahora el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, que es elegir el tramo menor que. Ya hemos dicho que van en orden, el tramo menor que es la primera función, por lo que elegiría la misma función. Límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de x menos x cuadrado, sustituimos por el -1 y nos queda exactamente lo mismo que arriba, por tanto nos queda -2. Y tenemos límite cuando x tiende a -1 por la derecha. Por la derecha del -1 tenemos que ver qué función cogemos. La segunda de mis funciones es la de x mayor que -1, siempre se lee desde la x hacia los lados, por tanto es la función positiva y cojo 2x. Sustituimos por 2x, 2 por -1, me sale -2. Y ya podemos analizar los resultados. La función en -1 vale -2, el límite por la izquierda vale -2 y el límite por la derecha vale -2. Como todos los resultados son iguales, puedo decir que en x menos 1 la función es continua, porque coincide el valor de la función con los límites laterales. Y vamos a ver qué pasa en x2, que es mi otro caso. Lo primero que hacemos es buscar el valor de la función en 2. Como hemos dicho, buscamos dónde aparece el igual a 2. El igual aparece en la función de en medio, por lo que cogemos la función de en medio, que sería 2x. Sustituimos por 2, 2 por 2 es 4. Vamos a hacer ahora el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Elegimos la función menor que 2. Entonces x menor que 2, lado de la izquierda, es la misma función. Cogemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2x, volvemos a sustituir por 2 y nos sale también 4. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. La derecha del 2 es la función de abajo, valores mayores que 2. Tenemos que sustituir en la función de abajo por 2, límite cuando x tiende a 2 por la derecha, sería sustituir en x más 5 partido de 2, 2 más 5 partido de 2 queda 7 medios y analizamos qué nos ha pasado. La función vale 4 en 2, el límite por la izquierda vale 4 y el límite por la derecha vale 7 medios. ¿Qué implica esto? Que no existe el límite de la función. Si no existe el límite de la función o el límite de la función tiene valores distintos por la derecha y por la izquierda, decimos que en el valor de x2 tenemos una
discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 2. Si os piden calcular el salto, pues simplemente hay que restar estos dos números y ver de cuánto es el salto. Espero que con estos dos ejemplos os quede bastante claro el concepto de continuidad.